que el estrecho de Hormuz, con apenas 39 kilómetros en su punto más estrecho, canaliza cada día cerca de una quinta parte del comercio energético mundial? Hoy descubriremos 10 datos que explican por qué este paso marítimo es mucho más que un canal entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Es un eje vital de geoestrategia, economía y ecología. Acompáñanos en este recorrido mientras exploramos desde sus rutas navieras más estrechas hasta sus especies marinas más sorprendentes, junto con las tensiones políticas, el riesgo de incidentes y el impacto global de cualquier interrupción. Dato 1. Anchura y canal navegable. Aunque el estrecho de Hormuz abarca 39 kilómetros de lado a lado en su punto más estrecho, las rutas utilizadas por los grandes buques son mucho más reducidas. Cada sentido de tránsito cuenta con apenas 3 kilómetros de ancho, suficientes para guiar a superpetroleros y cargueros entre dos países, Irán y Omán. Esta condición obliga a miles de barcos cada año a navegar en aguas territoriales compartidas, donde incluso una ligera desviación puede provocar advertencias, maniobras evasivas o incluso incidentes diplomáticos. Para entender la complejidad de este paso, basta imaginar un corredor marítimo definido por coordenadas precisas, trazado para evitar riesgos de colisión y optimizar el flujo de mercancías. Los prácticos marítimos, apoyados por radar y sistemas de posicionamiento, deben mantener una precisión de pocos metros, mientras las autoridades iraníes y omaníes establecen controles y protocolos de seguridad. Esta estrechez no solo intensifica la concentración del tráfico, multiplica el valor estratégico de cada kilómetro cuadrado de agua, convirtiendo el estrecho de Hormuz en una franja vigilada donde cada barco es un eslabón vital del transporte global. Al final, este dato nos recuerda que detrás de cifras aparentemente simples hay redes de coordinación internacional, tecnología de vanguardia y una arquitectura legal que equilibra soberanía y flujo comercial. Esa franja de 3 kilómetros es en realidad uno de los pasos más importantes del planeta. En un mundo donde cada gota de energía y cada contenedor cuentan, esta estrecha franja adquiere dimensiones que van más allá de la geografía, influye en los precios y en las alianzas. Dato 2. Densidad del tráfico marítimo. Cada día, una media de 144 buques cruza el estrecho de Hormuz, lo que equivale aproximadamente a uno cada 10 minutos. Entre petroleros, portacontenedores, graneleros y otros tipos de embarcaciones. Esta cifra refleja la intensa actividad que convierte este paso en uno de los corredores más transitados del planeta. Para ilustrar su escala, imagina un convoy continuo emergiendo de la oscuridad del Golfo Pérsico, atravesando el canal estrecho y dirigiéndose hacia el Golfo de Omán. Con cada minuto que pasa, aparece un nuevo buque. Este movimiento constante exige una coordinación impecable entre guardacostas, autoridades navales y controladores de tráfico. Los horarios de tránsito se planifican con precisión para evitar la congestión, las maniobras evasivas y los riesgos de colisión, ya que a veces la visibilidad se reduce por la densa niebla o las tormentas repentinas. Además, la gestión de posiciones depende de los sistemas AIS, que envían datos en tiempo real para supervisar la ubicación, la velocidad y el rumbo de cada buque. Gracias a esta tecnología, los operadores pueden anticipar convergencias y ajustar las rutas antes de que surjan conflictos. Sin embargo, una concentración tan alta también aumenta la vulnerabilidad a incidentes mecánicos y humanos. Cualquier retraso o emergencia en esta autopista del mar puede desencadenar reacciones en cadena, alterando el suministro de combustible, materias primas y bienes de uso diario. Así, 144 barcos al día no es solo una cifra, simboliza el pulso frenético que sostiene la dinámica del comercio mundial. Este flujo ininterrumpido refuerza de manera constante la interdependencia entre las regiones productoras y los mercados de consumo, sin margen para pausas prolongadas. Curiosidad 3. Composición del tráfico. Los 144 buques que cruzan diariamente el estrecho de Hormuz se dividen en varias categorías. Aproximadamente un 37% son petroleros, un 17% portacontenedores, un 13% graneleros y el resto, alrededor de un 33%, corresponde a cargueros diversos, remolcadores y embarcaciones de apoyo. Esta mezcla revela la multifuncionalidad de la ruta marítima.
por la que no solo circulan petróleo crudo y productos refinados, sino también mercancías manufacturadas, insumos agrícolas y transbordadores especializados. Los petroleros, debido a su tamaño y peso, requieren una planificación específica. Su gran calado limita las opciones de maniobra, lo que refuerza la necesidad de un canal bien señalizado y un abalizamiento actualizado. Por su parte, los portacontenedores llegan con contenedores estandarizados, facilitando la carga y descarga en puertos clave del Golfo Pérsico y del Océano Índico, mientras que los graneleros transportan minerales, cereales y fertilizantes. Cada tipo de buque conlleva sus propios riesgos. Los tanques de hidrocarburos pueden provocar vertidos, mientras que los portacontenedores necesitan estabilidad frente al balanceo de cargas voluminosas. Por este motivo, las autoridades marítimas de Omán e Irán han desarrollado manuales de procedimiento, inspecciones técnicas y ejercicios conjuntos para garantizar que cada buque cumpla con las normas internacionales de seguridad. Además, la tipología variada de los buques fomenta la interacción entre distintos operadores, promoviendo proyectos de investigación, programas de formación y acuerdos de cooperación bilateral. De este modo, la diversidad del tráfico no solo define la economía de la región, sino que también fortalece la gobernanza y la resiliencia del Estrecho de Hormuz ante los retos futuros. Curiosidad 4. Papel en las exportaciones de petróleo y gas natural licuado. Cada día, casi el 20% del petróleo que se consume en el mundo pasa por el Estrecho de Hormuz. Además, una quinta parte del gas natural licuado mundial atraviesa este paso, convirtiéndolo en un canal indispensable para la energía del planeta. En cifras, hablamos de millones de barriles moviéndose bajo el agua cada 24 horas, impulsando economías, industrias e incluso la calefacción de hogares a miles de kilómetros de distancia. Esta dependencia de una sola ruta crea vulnerabilidades. Si el paso se interrumpiera, aunque fuera durante unas horas, los mercados internacionales reaccionarían con subidas instantáneas en los precios del petróleo crudo y del gas. Basta recordar que en periodos de tensión política, los futuros del petróleo han registrado subidas de más del 5% en cuestión de días. Mientras tanto, las navieras adaptan sus flotas, construyen superpetroleros de gran calado optimizados para este cruce, con sistemas de doble casco que minimizan el riesgo ambiental. Al mismo tiempo, las refinerías elaboran planes de contingencia, acumulando reservas estratégicas para amortiguar posibles bloqueos. Esta maquinaria global, barcos, puertos, refinerías y mercados financieros, gira en torno a un estrecho que, pese a su tamaño reducido, sostiene el flujo vital de combustible. Entender este dato significa comprender cómo cada gota de petróleo y cada gasoducto dependen de una ruta que, a primera vista, podría parecer demasiado estrecha para tanta responsabilidad. Dato 5. Tensiones históricas y navales. El Estrecho de Hormuz ha sido escenario de episodios que marcaron la historia moderna. Uno de los más trágicos ocurrió en julio de 1988, cuando el crucero estadounidense USS Vincennes derribó el vuelo 655 de Iran Air, causando la muerte de 290 personas. Aquel dramático incidente, que tuvo lugar en aguas disputadas, puso de relieve los riesgos de las operaciones militares y civiles en un espacio tan estrecho. Durante las guerras del Golfo y otras escaramuzas entre Irán y las naciones occidentales, buques de guerra, patrulleras y aeronaves realizaron maniobras que generaron una tensión constante. Cada activación de radar o advertencia por radio podía convertirse en el detonante de una crisis. Con el tiempo, se han firmado protocolos de comunicación entre las armadas implicadas para evitar malentendidos, pero el fantasma de aquel derribo sigue siendo un recordatorio de lo peligroso que es mezclar actividades relacionadas con la seguridad con el tráfico comercial. Además, los conflictos no se limitan a los enfrentamientos directos. Los bloqueos de rutas, los ejercicios militares conjuntos y la presencia de fuerzas extranjeras han aumentado la percepción de vulnerabilidad de los países consumidores. Así, este dato nos recuerda que, más allá de los datos y los ecosistemas, el Estrecho de Hormuz es también un tablero de ajedrez donde las piezas geopolíticas se mueven con implicaciones globales y donde un solo error de cálculo puede tener consecuencias catastróficas. Dato 6. Amenazas contemporáneas y puntos de fricción política. En los últimos años, Irán ha amenazado en ocasiones con cerrar el Estrecho de Hormuz en respuesta a sanciones internacionales o a maniobras militares de potencias extranjeras. Estas declaraciones generan pánico en los mercados energéticos,
Basta el rumor de un bloqueo para que el precio del barril suba varios dólares en cuestión de minutos. En determinadas ocasiones, buques de guerra iraníes han llevado a cabo ejercicios con fuego real y simulacros en las cercanías, lo que ha provocado alertas en las bolsas y reuniones de urgencia en los grandes foros del petróleo. Por su parte, Estados Unidos y sus aliados mantienen una flota permanente en la región, preparada para garantizar la libre navegación. Este pulso diplomático va más allá del ámbito naval. Implica sanciones económicas, operaciones de inteligencia y movimientos estratégicos en foros internacionales. Las tensiones actuales, aunque menos dramáticas que en episodios pasados, siguen conservando una extraordinaria capacidad de disrupción. Cada ejercicio militar, cada sanción y cada discurso público puede alterar la percepción de riesgo de las navieras, afectando al seguro, a las tarifas de flete y a la planificación de rutas alternativas. En este escenario, la resiliencia del estrecho depende no solo de su geografía, sino también de la capacidad de los actores estatales para mantener el equilibrio entre disuasión y cooperación. Este dato demuestra que el foco mundial no siempre está en los campos de batalla abiertos, sino en la diplomacia sutil y en el poder de la comunicación estratégica. Curiosidad 7. Ecosistemas marinos únicos. Lejos del bullicio de los barcos y los petroleros, el estrecho de Hormuz alberga un entorno submarino excepcional. Sus corrientes, influenciadas por las aguas salinas del Golfo Pérsico y las aguas más frías del Océano Índico, crean un mosaico de hábitats que sustentan corales, praderas de fanerógamas marinas y comunidades de invertebrados. Estas formaciones coralinas resisten la alta salinidad y las temperaturas elevadas, ofreciendo refugio y alimento a numerosas especies. Además, las aguas más someras de ciertas zonas permiten la formación de arrecifes costeros que actúan como barreras naturales contra la erosión y como hogar para peces juveniles. Los investigadores han descubierto signos de resiliencia en estos corales, capaces de recuperarse tras eventos de blanqueamiento gracias a adaptaciones genéticas únicas. Por otro lado, los bancos de moluscos y equinodermos ayudan a filtrar el agua y mantener su calidad óptima. La interacción entre la actividad humana y la ecología es compleja. Mientras los derrames accidentales y el ruido de los motores pueden afectar a la vida marina, los programas de monitorización remota y los proyectos de restauración trabajan para minimizar los daños. Esta curiosidad revela que el estrecho no solo transporta la riqueza del combustible, sino que también sostiene ecosistemas frágiles que merecen conservación y respeto. Curiosidad 8. Especies endémicas y biodiversidad. El estrecho de Hormuz alberga una variedad de organismos que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. Entre ellos destaca el bagre del Golfo, capaz de resistir variaciones extremas de temperatura y salinidad, y el cangrejo de caparazón transparente, que se camufla con el lecho marino. También se han identificado esponjas endémicas y algas unicelulares con prometedoras propiedades bioactivas para la medicina. Estas especies evolucionaron en aislamiento, aprovechando condiciones particulares de luz, corrientes y nutrientes, lo que les otorgó rasgos únicos. Aunque muchos de estos ejemplares aún esperan un estudio exhaustivo, las expediciones científicas han registrado secretos sorprendentes, desde patrones de migración influenciados por las fases lunares hasta relaciones simbióticas entre moluscos y corales. Sin embargo, la presión del tráfico marítimo y los posibles derrames contaminantes representan amenazas reales. Para proteger a estas especies, organizaciones internacionales y gobiernos regionales han establecido áreas marinas protegidas y protocolos de investigación responsable. Cada nueva especie descrita amplía nuestro conocimiento de la vida y subraya la importancia de preservar este corredor marino. Así, esta curiosidad científica se convierte en un llamamiento a valorar no solo su importancia estratégica, sino también su irreemplazable patrimonio biológico. Curiosidad 9. Maniobras precisas de los superpetroleros. Navegar por el estrecho de Hormuz requiere habilidades de navegación excepcionales. Los superpetroleros, con longitudes que pueden superar los 330 metros y un calado de hasta 20 metros, necesitan un margen mínimo para maniobrar. Antes de entrar, cada buque se somete a exhaustivos cálculos de inercia, corrientes y viento. Equipos locales de prácticos embarcan para guiar la nave durante el tránsito, combinando su conocimiento del fondo marino con tecnología de sonar y sistemas de posicionamiento global. Durante el paso, señales visuales y sonoras alertan a toda la tripulación sobre las maniobras próximas: girar, acelerar o reducir la velocidad.
Incluso un pequeño viento cruzado o una corriente inesperada pueden alterar el rumbo, lo que exige correcciones en cuestión de segundos. Para optimizar la seguridad, se establecen áreas de espera donde los barcos aguardan su turno, evitando aproximaciones simultáneas en puntos críticos. Además, se realizan simulacros de respuesta ante derrames, evacuación y reparación de daños. Esta organización milimétrica, desarrollada tras décadas de tráfico intenso, ha reducido significativamente los incidentes graves, pero no elimina por completo los riesgos. El estrecho de Hormuz representa así un campo de pruebas para la ingeniería naval, donde disciplina, experiencia y tecnología se combinan para transportar millones de toneladas de crudo con la máxima precisión. Curiosidad 10. Impacto económico global. Cualquier alteración en el estrecho de Hormuz repercute de inmediato en los mercados internacionales. Los analistas han documentado cómo las interrupciones temporales elevan los precios del petróleo hasta un 8% en cuestión de horas, afectando a las hipotecas, el transporte, la producción industrial e incluso la cesta de la compra diaria. Esta conexión directa convierte al estrecho en un barómetro de la estabilidad económica mundial. Las economías importadoras buscan diversificar sus rutas energéticas, explorando oleoductos alternativos o iniciativas de energía renovable. Sin embargo, estas soluciones requieren inversiones masivas y años de ejecución, por lo que la dependencia del paso persiste. Las navieras, las aseguradoras y los gobiernos vigilan constantemente indicadores geopolíticos y meteorológicos para anticipar interrupciones en el flujo. Al mismo tiempo, los fondos de inversión utilizan algoritmos que incorporan datos de tráfico, alertas militares y conversaciones diplomáticas para prever fluctuaciones en los futuros energéticos. En última instancia, el estrecho de Hormuz no es solo un corredor físico, sino un nodo de información donde se entrelazan logística, finanzas y estrategia. Comprender esta red demuestra que la economía mundial depende de una franja vulnerable de agua, cuyo latido marca el ritmo de nuestra prosperidad colectiva. Cada curiosidad muestra que el estrecho de Hormuz es un centro neurálgico que combina estrategia, economía y naturaleza. Comprender su dinámica es clave para apreciar su influencia global en la seguridad y en el futuro energético del mundo.